como hermanos les digo que tengan misericordia de mí y que me ayuden a orar. ¿Ok? Si podemos orar. Padre amado Señor, te bendecimos, te exaltamos, te agradecemos por lo bueno que has sido en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque hoy en tu día podemos venir a buscar tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque en Cononía queremos sentir tu presencia para que nuestras vidas sean transformadas. Ahora, Señor, yo te pido por mí, que soy un simple humano, Señor, y te ruego que pongas tu Espíritu Santo, Señor, en mí, para que yo pueda hablar con poder y autoridad sobre tu palabra. Ayúdame, Señor. Mira cuánta gente viene cansada, perdida, con tanta tribulación de este mundo, Señor, y solo una palabra tuya, Señor, los puede libertar. Solo tú lo puedes hacer, Señor, y te ruego que uses mi boca, Señor, si es tu voluntad para que esto sea. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Agradezco por haber orado conmigo. La prédica de hoy serán 2 tramos. Pueden buscar si quieren para que lo tengan listo, no va a ser de una vez, pero quiero que busquen Romanos 8. Romanos 8, versículo del 5 al 14. Quiero que lo tengan listo porque cuando comience la prédica probablemente no van a tener tiempo de buscarlo. Y la prédica de hoy, no sé cuántos de ustedes no saben qué es ser guiado por el Espíritu, o cuántos de ustedes no saben cuándo están llenos del Espíritu de Dios. Y esa es la prédica de hoy. Le he puesto guiados, llenos y viviendo por el Espíritu Santo. Quiero comenzar con una pregunta que es válida y quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por tener la facilidad de poder ver? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y decimos, wow, Señor, gracias por mis ojos porque realmente puedo ver? Realmente yo nunca lo hacía hasta que tuve un problema en mis ojos y empecé a valorar lo que era la visión. Siendo sincero, cuando empecé a estudiar sobre qué es la visión, para mí fue uno de los sentidos que son más fascinantes de todos. Porque de los 5 sentidos que tenemos, que es el palpar, el oler, el oír, el gustar, todos esos muy necesarios, pero particularmente la vista es súper necesaria porque es ella la que nos da la dirección de la vida. Gracias a la visión es que nosotros podemos tener la información de qué son los colores. Usted puede saber que esto es marrón, negro, gracias a su visión. Gracias a la visión, usted puede entender cuáles son las posiciones de las cosas. Si una cosa está más alta, si una cosa está más abajo. Gracias a su visión, usted sabe lo que son los movimientos de las cosas. Usted sabe cuando un carro va lento o cuando un carro va rápido. La visión también nos ayuda a ver las texturas de las cosas. Por ejemplo, si usted ve un cactus, ¿usted lo agarraría así? No, porque usted con su visión ya sabe que eso es puntiagudo. Entonces, quiero mostrar qué tan fuerte es el sentido de la vista en nosotros y mostrar que en la sociedad humana es súper necesario nuestra visión. Gracias a la visión, nosotros tenemos un lenguaje corporal. El lenguaje corporal es que si yo le digo a Cristal que me preste $20, ella me puede decir con la boca sí, pero con su cara y con su actitud me está diciendo que no me los quiere prestar. Gracias a su visión entendemos lo que es el lenguaje corporal y gracias a la visión entendemos lo que es la comunicación escrita. Usted puede escribir una carta y usted la puede disfrutar gracias a sus ojos. Usted puede leer la Biblia gracias a sus ojos. Ahora, no estoy dando una clase de biología ni mucho menos, ese no es mi punto, pero quiero mostrar cuánto vale la visión en un ser humano. Sin la visión estaríamos perdiendo las mejores partes de nuestra vida.
porque por medio de tu visión es que disfrutamos cosas tan sencillas pero tan hermosas como un hermoso paisaje. Tú disfrutas el ver crecer a tus hijos con tu visión, cuando te sonríen, cuando hacen sus cosas. Todos esos deleites es gracias a tu visión que tú lo haces. Pero lo más importante que tenemos en la visión es la guianza de cómo dirigir nuestras vidas. Necesitas tu visión para poder llegar al trabajo. Necesitas tu visión para poder ir a un parque. Necesitas tu visión para jugar cualquier deporte. Si te gustan los deportes, necesitas tu visión para jugar voleibol, fútbol, basquetbol, el que sea. Inclusive, para poderte mover con agilidad, necesitas tu visión. Imagínese que usted no viera y saliera corriendo como un loco. ¿Qué portazo se va a pegar allá? O trotar, o saltar. Mejor dicho, la visión abarca muchos de nuestros deleites físicamente y yo le doy gracias a Dios que todos disfrutamos del deleite de poder ver. Ahora, la pregunta es, ¿qué necesita un ser humano para poder tener el sentido de la vista? Bueno, lo único que necesita un humano para poder ver es solo un elemento, que se llama la luz. Si usted tiene la luz, es todo lo que necesita para poder ver. La luz visible alrededor de nosotros es lo que uno necesita para que el ojo pueda ver. Cuando hay mucha luz, lo que hace el ojo, el iris y tu pupila se encargan de absorber esa luz que tú necesitas, la cantidad, y pasa al cristalino de tu ojo, apunta tu cristalino al objeto que quieres ver y la retina termina con esa impresión. Es una obra maravillosa. Creo que cuando uno lo dice, uno está viendo en este momento, pero no sabe cómo su órgano está funcionando para tu poder ver. Pero ténganlo claro, lo único que necesitaron fue la luz para poder ver. Ahora, lo importante de este principio de la visión física en nuestras vidas es tan simple y tan complejo que solo necesitamos la luz y el ojo, el órgano del ojo, hace la tarea extraordinaria para poder ver. Pues bien, así de mismo es de importante la visión espiritual. Parece muy simple, pero es compleja a la vez, porque nadie, absolutamente nadie que pueda entender el Evangelio de Jesucristo lo puede hacer sin la visión espiritual. No puedo llevarte al punto de la predicación de cómo ser llenos, guiados, caminar o vivir en el Espíritu si no estamos siendo conscientes que puedes todavía ser un ciego espiritual. ¿Cuál es el punto de terminar con una prédica o que pase un domingo más si todos los que estamos aquí no podemos entender absolutamente nada por culpa de esta ceguera? ¿De qué sirve de hablarte que Dios y los principios de Dios si no estoy consciente que lo primero que hay que hacer es que cada uno de los que estamos acá estemos completamente seguros que este velo ya fue removido y ahora tenemos un entendimiento y un amor de su palabra? Ahora tú estás sentado y te harás preguntas válidas, como decir, ¿cómo es posible que yo ande ciego y no lo note? Y honestamente, esta es la parte más dura de entender y de explicar, porque por lo menos un ciego físico sabe que no ve. El problema es que el ciego espiritual pasa por dos problemas. Uno, él cree que está viendo y entiende lo espiritual, pero no es así. Los deseos pecaminosos del corazón son los que todavía controlan su vida y tienen un velo encima que todo lo espiritual le parece locura, le parece fanatismo, le parece psicorrígido, exagerado. Y no pueden entender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Miren Juan 3:19 lo que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todos los humanos, desde que el pecado entró al mundo, hemos nacido
con el deseo de amar lo malo y aborrecer lo bueno. Como dije, hay dos grandes respuestas a esta pregunta. La primera la encontrarás en 2 Corintios 4, 3, 4. Dice: pero si nuestro evangelio, si las buenas nuevas de Jesucristo lo está para los que se pierden, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Déjeme se lo pongo más claro. Satanás ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, la dureza de nuestro corazón y nuestro pecado le permite a Satanás de que nos cegue. Nosotros, o nadie acá, puede creer que es una víctima de Satanás. Decirle a Dios: Señor, yo te quería servir, pero Satanás me tenía cegado y yo no pude hacer nada. No, nosotros no somos víctimas de Satanás. El problema que tenemos es que tenemos una maldad dentro de nosotros y esa maldad permite que Satanás nos cegue. La segunda razón es mucho mejor que la primera, porque es que esta razón va a demostrar la necesidad y la dependencia que necesitamos de Dios para nosotros poder tener nuestra vista espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque es que nacimos ciegos. Todos los humanos nacimos ciegos. Todos nacemos sin poder ver la gloria de Dios. Nunca has podido ver, no sabes todavía lo hermoso que es la visión que da Jesucristo. No puedes desear algo que nunca has experimentado. Es que solo imagínate que tú le dijeras a una persona ciega y tú trataras de describirle cómo se ve un carro o un avión. Y que tú empieces a decir a la persona ciega: mira, un carro es un motor de 8x8, tiene un baúl, se ve así. Por más que tú trates de explicarle, es imposible que esa persona llegue a entender lo que es un carro. Es más, me atrevo a decir, esta persona ni siquiera le podría distinguir lo que es el color. Tú no le puedes decir a un ciego cómo se ve un color rojo o un color amarillo, porque no tienen la posibilidad. Pues así, muchas veces es lo que nos pasa cuando nos hablan de la palabra de Dios. Al estar ciegos espiritualmente, es imposible entenderla en esta carne. Pero sin embargo, tú puedes creer o tratar de imaginar algo parecido de quién es Dios. Tú puedes conocer alguno de sus atributos. Es más, tú podrías entender verdades bíblicas, pero nunca podrás llegar a conocer, a admirar, a amar, a servir al verdadero Dios de una manera espiritual. Es que piénsenlo, ¿cómo un alma corrompida puede amar algo que es completamente opuesto de él? ¿Cómo un hombre que ama la mentira, cómo puede amar a alguien que dice la verdad? ¿Cómo una persona lujuriosa puede amar la santidad? Dios es completamente santo y nosotros completamente corrompidos. Es que para entender el Evangelio en su máxima expresión es necesario la asistencia del Espíritu Santo. Es como ese ciego que mencioné hace poco. Aunque lograra imaginarse un 10% de cómo se ve ese carro, él nunca va a sentir la misma satisfacción hasta que lo pueda ver y disfrutar con su mirada al 100%. Asimismo pasará con nuestra creencia sobre Dios. Hasta que el Espíritu Santo no te muestra cabalidad, no sentirás ese gozo y ese amor transformador en tu vida. Por esta razón es que te pido hoy, escucha lo que Dios dice acerca de la ceguera espiritual y cómo Él ha hecho en vida de otros pecadores para darle una visión espiritual y cómo Él mismo ha puesto su espíritu en ellos para irlo transformando para su gloria. Quiero que me escuchen detenidamente. Como un ciego de nacimiento no puede recobrar su vista por sí solo, ni nadie se la puede dar,
así mismo pasa en lo espiritual. Yo no puedo darte algo que no poseo, pero lo único que yo puedo hacerte es ayudarte a apuntarte dónde es la dirección que está Cristo. Yo puedo mostrarte, susurrarte al oído qué tan grande es su gloria y mostrarte que en esa persona tú tienes todas las soluciones para tu salvación y tu ceguera espiritual. Juan 8, 12, 29 dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí lo puedes ver? ¿Sí lo puedes entender? Necesitas primero la luz de Cristo para poder vivir en el Espíritu. Si no, todo lo que hagas aquí es perdedera de tiempo. Así como tus ojos físicos necesitan la luz para ver cualquier cosa, así es lo espiritual. Sin Cristo nunca verás nada de lo que es la gloria de Dios. Mira la luz de Jesucristo, mírala. Ella está disponible para cualquiera que lo quiere ver. Así como tu iris y tu pupila absorben esa luz para ver en lo físico, así mismo es el Espíritu Santo. Él te ayudará a ver la perfección de Jesucristo. Necesitarás escuchar atentamente la predicación de su palabra. Y de repente Dios viene al pecador que está ciego, ese que todavía no ve la gloria y la divinidad de Jesús, y le quita ese velo que no puede ver, y ahora le permite verlo, y el Espíritu lo vivifica. Dios el Padre, por medio de su palabra, con la ayuda e iluminación del Espíritu Santo y la luz de Jesucristo, te da ese gran y hermoso regalo para que al fin puedas salir de tu ceguera espiritual. Uno de los errores más grandes que cometemos es que nosotros no clamamos a Dios por nuestra salvación. Y esto es por la malísima y paupérrima percepción que tenemos de quién es Dios. Lo tenemos como que es Él el que nos debe algo a nosotros. Es Dios el que nos necesita a nosotros. Entonces yo cumpliré el capricho de Dios cuando a mí se me antoje. Es que nosotros tenemos que entender que Dios no es como nosotros. Y puse una ilustración porque el Señor me la puso en la cabeza y me gustaría que ustedes entendieran. Imagínense que todos ustedes fueran un rey rico, cada uno independiente, y quiero que se hagan la idea, y que les dijeran: ustedes van a ir a dos pueblos, al pueblo A y al pueblo B. Usted como rey tiene la posibilidad de ayudar a estas familias y escoger de una de cuántas de estas familias para que las lleves a vivir a un mejor terreno, una mejor vida a otro país. Usted es el rey. Y lo llevan a dos pueblos, dije el pueblo A y el pueblo B. El pueblo A y el pueblo B son pueblos que son completamente pobres, están en la miseria absoluta. Entonces usted es el rey, va para allá y apenas llega, los dos tienen la misma condición, va al pueblo A, y cuando llega al pueblo A, lo primero que usted va a ver las personas es: yo no voy a donde ser rey, si yo nunca me he ganado nada, ¿para qué yo voy? ¿Qué van a elegir gente? Yo nunca, que me elija, si él quiere que venga a mí, que me busque él a mí. Otros van a decir: yo no creo en eso es mentira, que hay otro pueblo después de eso no existe, eso es mentira. ¿Cómo se sentirían como rey? Si ustedes fueran a ver esta clase de personas, que usted está lleno de amor y misericordia. Ahora usted es el rey que va al pueblo B, y ahora usted va a donde estas personas, y usted apenas llega como un rey, ve a estas personas que están diciéndole: ayúdame a mí, rey, por favor. Mira a mi familia, mira a mis hijos, sálvame, muéveme a mí, por favor, ayúdame, te necesito. ¿Sí lo pueden ver? ¿Quiénes somos nosotros cuando venimos a la casa de Dios? ¿El pueblo A o el pueblo B? Nosotros estamos clamando: Señor, háblame hoy en tu palabra, por favor, yo te necesito, estoy metido en la miseria del pecado, me controlan mis pecados, ayúdame. O tú estás sentado ahí sin importarte, que haga lo que quiera, que Dios me sorprenda.
¿Qué nos pasa? Es Dios. Nosotros como humanos, si fuéramos los reyes, nos sentiríamos indignados solo ver la actitud de estos pueblos, de este pueblo, actuar así. Tenemos que entender quién es Dios y tenemos que saber humillarnos ante Dios. Ahora bien, no estoy enseñando que porque nosotros amamos esta cosa, Dios nos va a escoger, porque algo que se enseña es que Dios nos amó primero. Pero yo lo que quiero hablar es la responsabilidad humana que se ha perdido hoy en día. Es nuestra responsabilidad clamar a Dios. Ahora, quiero entrar al punto de la guianza y del Espíritu, de la llenura del Espíritu y la guianza del Espíritu. Como les dije, la encontraremos en Romanos 8, 5, 14. Y quiero, por medio de este texto, que ustedes noten y se den cuenta cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios o cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios. Romanos 8, 5, 14 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El texto es muy claro. Sin embargo, abundaré en él para que identifiques lo que es ser lleno del Espíritu. Y quiero hablar de dos tipos de personas que están en la iglesia. Pablo nos quiere ayudar a entender cuál es la diferencia de los que están en la carne, los que están cumpliendo leyes para aparentar una conversión y otros que sí están viviendo por el Espíritu de Dios. Los que están viviendo en la carne no quieren y no pueden someterse a Dios, como dice la Escritura. ¿Por qué? Esta mente es completamente antagónica a Él. Las cualidades de una persona que vive en la carne es que es arrogante, es autoritativa, es lujuriosa y sumamente orgullosa. El problema de los que viven en la carne también es que la carne puede ser muy astuta porque se camufla en lo religioso y puede parecer piadosa la carne también. Puede parecer celosa por la obra de Dios y muestra rectitud en muchas de sus acciones. Sin embargo, es una rectitud falsa porque está centrada en el yo y en la autojustificación de lo que él hace. Por eso mismo es que la mente puesta en la carne es incapaz de agradar a Dios. El que tiene esta mente, aunque venga a la iglesia, no agrada a Dios porque viene con las razones equivocadas. Cuando lee la Biblia, no agrada a Dios porque no busca para aprender y conocer más de su grandeza y de su gloria. Lo único que la busca es para buscar textos de cómo justificar sus acciones o cómo debatir con otros. Los que están en la carne no pueden orar y ser escuchadas sus oraciones porque Santiago nos dice que oran por razones equivocadas.
Ahora bien, veremos la diferencia de los que viven en el Espíritu. Lo primero que tenemos que entender, y ya lo dijimos, pero hay que ser reiterativos, que para ser cristiano o pertenecer a Jesucristo es mandatorio, obligatorio, you must tener el Espíritu de Dios. No nos hace cristianos orar, el venir a la iglesia, el tocar un instrumento, el cantar, el dar un sermón, el dar una clase, sino el texto es claramente y dice, el que no tiene el Espíritu no es de él. Aunque todo lo que nombré anteriormente es necesario para nuestro crecimiento espiritual, hay que recalcar que las actividades exteriores no cambian lo de adentro. La palabra enseña que el cambio de un cristiano comienza de adentro hacia afuera. Tus concupiscencias es lo que hacen y te motivan a pecar. Y estas concupiscencias vienen o nacen de tu corazón. Y es que aquí está la clave. El Espíritu quiere y debe morar dentro de ti para que pueda transformar ese corazón de cual vienen todas las motivaciones. Entonces, lo que nos caracteriza a todos los creyentes es que en nosotros mora el Espíritu Santo. Físicamente, nadie puede ver el Espíritu Santo, pero hay algo que no se puede esconder de una persona que lo tiene, porque el que lo tiene produce fruto. Y todos los creyentes que dan fruto tienen una característica muy única. Tienen algo especial que no lo tienen los demás. Y es que ellos reflejan el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y el dominio propio. Si lo pueden ver, el fruto son cualidades de tu carácter, de un carácter que Dios está formando y los demás pueden notar. Por eso la Biblia recalca y dice, por su fruto lo conoceréis, porque es tu forma de vivir, de cómo actúas sobre las situaciones, de cómo piensas sobre el futuro, de saber si eres espiritual o eres un carnal impío más. Una persona que es espiritual pasa de una transformación de adentro hacia afuera. Dios empieza a transformarnos cambiando nuestra manera de pensar. Romanos 12:12 dice, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformes a este siglo. Este es un siglo donde estamos conformando. Los de 1900 estaban en otro siglo, los de 1800 estaban en otros siglos. Pero Él nos dice, no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con la renovación de mi mente, cuando el Espíritu de Dios comienza a actuar en mi vida y empieza a cambiar mi mente, entonces es cuando yo cambio mi forma de hablar. Cuando Dios renueva tu mente, cambia tu forma de pensar, entonces tú cambias tu forma de actuar. Tú empiezas a cambiar la forma de cómo veo a las personas. Ahora las veo con amor y con misericordia. Tú empiezas a ver las circunstancias diferentes. Cuando Dios te cambia la manera de pensar, tú pides perdón y aceptas el perdón. Empiezas a someterte a Dios sin exigir nada a cambio. Y este estilo de vida comienza con una transformación hecha en la mente, y esto conlleva que yo lleve mi corazón, mis emociones, mi voluntad, y yo pueda rendirme al control del Espíritu de Dios.
Y entonces es ahí cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu. Cuando ya tu concupiscencia no te controla, sino la palabra de Dios que está en tu corazón te controla, ahí tú estás lleno del Espíritu. Cuando te insultan y tú no respondes, cuando te humillan y tú lo dejas pasar por nada, ahí tú estás lleno del Espíritu de Dios, porque tu concupiscencia te va a pedir que hagas algo contra la persona. Mas Dios te dice no, amor, paz. Es por eso que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, a veces se piensa que es algo místico o se confunde con hacer cosas extraordinarias y creemos que lo único que nos hace estar cerca de Dios son las cosas sobrenaturales. Pero quiero que pienses en este versículo que enseñó Mateo. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Diría Willy, raya la palabra voluntad de mi Padre. Y el 22 dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchísimos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Los que obedecen la voluntad, esos son los verdaderos. Y la única manera de tú deleitarte para amar esta palabra y poderla cumplir es cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios. Esta palabra no te va a pesar y esta palabra va a tener más sentido que el mismo aire que tú estás respirando hoy en día. Es que piénsalo, Dios, la tercera persona de la Trinidad, está morando en ti para controlar todo tu ser, para tomar el control de tus emociones, tu voluntad, tus pensamientos. Así tú te puedas parecer más a Jesucristo. Puedes actuar como Él lo hizo, con sabiduría y amor. Por eso Cristo enseñó: cuando el Espíritu venga sobre usted, le recordará todas estas cosas. Por eso Pablo nos enseña que el deseo del Espíritu es contra la carne, y el deseo de la carne es contra el Espíritu, pues ellos se oponen el uno al otro. Y es una pelea titánica, porque lo que Dios quiere hacer contigo, muchas veces tu carne es la que te impide. Pablo dice por eso que ustedes no hacen lo que desean. La razón principal por qué no podemos vivir o ser guiados muchas veces por el Espíritu es porque nuestra carne está siendo mucho más poderosa que nuestro espíritu. Y miren, suena frustrante, o no sé para ustedes, pero para mí suena frustrante que el Espíritu de Dios, que es un espíritu infinito en un cuerpo tan finito, se restrinja de hacer su obra porque yo le doy más cabida a la carne. Dios no está en las cosas que son pecaminosas. Aunque tú tengas a Dios dentro de ti, si eres creyente, cada vez que tu carne empieza a crecer, Él se empieza a opacar, porque lo santo no está con las tinieblas. Ahora, ¿qué haremos con esta carne? ¿Dejaremos que nuestra carne siga contristando al Espíritu de Dios? Pablo nos sigue exhortando para lograr someter esta carne. Y en 1 Corintios, cuando él habla sobre los derechos de los apóstoles, al final él explica y él dice: golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Ahora, ¿acaso Pablo nos estaba hablando de una forma literal? ¿Acaso Pablo, el hombre que explicó en Romanos que la justificación era absolutamente por la fe y que enseña que la maldad está en nuestros corazones y no en nuestra carne, nos está diciendo que él se autoflagela? De ninguna manera. Él lo que nos está enseñando es de cómo él disciplinaba su carne. Él la golpeaba y la hacía su esclava.
Él no permitía que su carne lo dominara a hacer lo que ella quisiera. Él le decía a la carne qué es lo que tenía que hacer. Por ejemplo, para que se ponga un poco más claro si los estoy perdiendo, ¿qué es disciplinar la carne? Hoy en día, una cosa que lo que más nos mata a nosotros es el entretenimiento. Desde que existe la televisión, la computadora, no es un secreto para nadie que ya ni siquiera los niños comparten entre ellos porque el entretenimiento es más personal. Toda esa cosa que cuando tú usas el teléfono, cuando tú miras Netflix 5 series seguidas, todo eso es tu carne que te pide. ¿Qué es tu trabajo? Tú tienes que disciplinar tu carne a que ella no te va a controlar ese deseo que tú tienes y tú tienes que reemplazar las cosas para las cosas de Dios. ¿Qué pasa cuando antes tú mirabas a una mujer bonita pasando por ahí y tú te quedabas mirándola? Tú tienes que disciplinar a tu carne que cuando tú ves a una mujer bonita, yo no voy a ver. Tu carne no te puede mandar a ti, tú mandas a tu carne. Nosotros no podemos permitir que la carne nos maneje a su antojo. Nosotros no podemos permitir que la carne domine nuestras vidas. Por eso Dios nos dejó tantos recursos de gracia, nos dejó el ayuno, nos dejó la oración, y estos son los mejores para poder restringir la carne. Nosotros podemos ayunar, volviendo al ejemplo pasado, dejar de ver televisión si es lo que te roba tu tiempo, lo que te roba tu comunión con Dios. Tú puedes ayunar de estar en tu teléfono si el Instagram o lo que sea te está quitando mucho tiempo o estás viendo cosas que no debes a causa de eso. Todas las cosas que te impiden crecer en el espíritu y te roban tu tiempo, tienes que empezar a dominarlas. Y lo tienes que hacer con la ayuda de Dios y su palabra. Es que tenemos que entender, como dice el texto, que no somos deudores a la carne. Y obviamente no somos deudores a la carne. Porque ¿es que acaso no puedes ver lo que ha hecho la carne en tu vida? Todo lo que ha hecho la carne en tu vida es destrucción. En cambio, si tú le das la vuelta al párrafo y dice, entonces ¿a quién seremos deudores? Bueno, somos deudores al Espíritu. Gracias al Espíritu, nosotros tenemos lo que se llama la vida espiritual. Le debemos tanto al Espíritu que ahora podemos amar y obedecer la ley de Dios que antes odiábamos. Es por Él que hoy, de poco en poco, nos estamos pareciendo más a Jesucristo. Es el Espíritu el que nos da la habilidad de poder hacer el bien. No viene de nosotros hacer buenas obras, sino el Espíritu que mora en nosotros. Por eso Pablo dice, pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cuántas razones no tenemos para esclavizar esta carne y pagarle con un poco de gratitud lo que el Espíritu ha hecho en nuestras vidas? Ahora, la conclusión del texto es que si vivimos por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. ¿Cuál es la única forma que tú puedes matar las obras de la carne? Solo por el Espíritu. Si todos nosotros vivimos en el Espíritu, Él sofocará esas obras y las matará, porque Él tomará el control de ti, renovará tu mente, su palabra en la que tú lees y meditas a diario, tomará el control de tu corazón para que tú puedas vencer esta carne. Miren cuántas ataduras tenemos, miren cuántas cegueras espirituales, y esto a causa de nuestra vejez y nuestra vagancia. Miren nomás el ejemplo de Cristo cuando fue llevado al desierto. Yo me imagino que cuando Jesucristo fue al desierto a orar por 40 días, yo me imagino que Él estaba lleno del Espíritu de Dios. Y cuando llega la tentación, que a Él lo tentó el mismo Satanás, estamos hablando que fue una tentación máxima, la única manera que Él venció
fue con la palabra de Dios. Cualquier defensa fue con el mismo espíritu que la pudo combatir. Ahora yo te pregunto, si tú estás teniendo luchas, ¿cómo tú la vas a combatir? Con el mismo espíritu de Dios. Por eso es importante que nosotros estemos llenos de la palabra de Dios, que estemos cautivados e iluminados por esta palabra, así cualquier tiniebla, cualquier prueba que venga, nosotros la podamos vencer. Si nos vamos a Gálatas, encontraremos toda la lista de lo que es vivir en las obras de la carne. Por ejemplo, la ira es un fruto de la carne. Sin embargo, cada vez que yo leo la palabra y la palabra de Dios me nutre, el Espíritu empieza a tomar control sobre mí, Él produce el fruto de la mansedumbre. Ok, miren, ¿me ven ahí todos? ¿Me ven allá? Usted es un árbol. Mire cómo funciona, mire cómo nosotros no podemos matar las cosas, las obras de la carne. Esto es un árbol, somos un árbol de maldad. El Espíritu de Dios viene y nos hace con una raíz de Él. Cada vez que usted tiene un árbol, imagínese que esto es una rama, usted cada vez va a producir frutos, no importa si son buenos o malos. El árbol produce frutos independientemente. El árbol produce un fruto que es la ira. Aquí está la ira, aquí están los pleitos, aquí están las borracheras, aquí están las fornicaciones. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios lo que hace, cuando tú empiezas a alimentarte del Espíritu, Él mismo sofoca y este fruto que está acá empieza a nacer el fruto de la mansedumbre y la ira cae. Y ahora tú tienes el fruto de mansedumbre acá. ¿Ven por qué ustedes no pueden tratar con su propia fuerza de arrancarlo? Porque necesitan que un fruto venga por encima de ese a que domine. Por ejemplo, si las divisiones son obras de la carne, pero la Biblia enseña que debemos guardar la unidad y la paz. O sea que cuando el fruto de la unidad crece en mí, las divisiones empiezan a desaparecer de mi vida. Las peleas son obras de la carne. Sin embargo, cuando el fruto de la paciencia es dada por el Espíritu, va creciendo en mí, entonces los pleitos se van disminuyendo. Ahora, la inmoralidad, la sensualidad, las borracheras, las orgías, todo eso son obras de la carne. Pero cuando el fruto del Espíritu crece en mí, entonces el dominio propio que pone Dios en mí frena estas obras. Si lo ven, todo es gracias al Espíritu de Dios. No nos podemos adjudicar ningún mérito. La responsabilidad de nosotros es vivir cerca de la palabra. Ahora, me gustaría hacer una aclaración con esto. Y lo traigo a colación porque muchas veces se cree y se piensa que se pueden hacer todas estas cosas sin la asistencia del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros buscamos no tener peleas, no emborracharnos, no sentir celos, pero lo hacemos de una manera superficial e independiente, tratando nosotros mismos de dejar estas obras, pero con la ayuda de nuestra propia voluntad y nuestra propia fuerza. Y cuando hacemos esto, caemos en dos grandes errores. Uno, el legalismo, y dos, recaemos en el mismo pecado. Cuando tú tienes el problema de emborracharte, y está acá la borrachera, y tú estás peleando, y tú dices, yo voy a luchar solo, yo lo puedo lograr hacer solo. Lo que pasa es que cuando tú tratas, tú vienes y tú mismo te arrancas el fruto. Pero lo que pasa es que este fruto vuelve a nacer, de pronto no en un día, de pronto no en 2, pero de pronto en un año. Tú necesitas que este fruto sea llenado por el Espíritu, si no vuelve a caer. Y si tú quieres hacerlo por medio de tu fuerza y lo logras hacer, te puedes volver un legalista creyendo que no necesitas a Dios. Y si tú haces cualquier cosa buena, lo haces para la gloria de Dios. Yo lo que les digo para terminar es,
Tenemos que cada uno motivarse. Esto no es de si yo quiero llenarme el espíritu o no. Esto es mandatorio. Tenemos que pedirle a Dios sentir un deleite en cada una de las bendiciones que hay escritas en la palabra de Dios. Sentir un amor inmenso por las leyes de Dios y no podemos sentir que son agravosas. Poder acercarnos a Dios con esa confianza de Él. Es que es Él el que nos ayuda. Esa es la confianza. Que no somos nosotros, es Él. Esa es la fe. Él nos equipará con su espíritu y entonces cuando crezca ese amor insaciable por Dios, no te costará tanto ni ayunar, ni orar, ni tampoco pelear contra las obras de la carne. Porque la presencia de Dios y su espíritu estará en nosotros y lograrás vencer todas las tentaciones que hoy no puedes vencer. Todo lo tenemos que hacer con la llenura del Espíritu. Amén. Dios examina nuestros corazones para ver si realmente queremos llegar a esa estatura. Dios conoce